Uno. Muy bien, continuamos. El siguiente nivel, el intermedio, tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Aquí está el hígado, acá está el vaso páncreas, así que ahí están separados. Y lo que los une es la microbiota, es decir, el interior del intestino delgado, la mal llamada flora intestinal. Microbiota es el nombre actual porque se ha reconocido como un sistema fundamental para tener buenas defensas y que todo se funcione bien. En la mañana estaba escuchando el caso de una modelo que vivió una experiencia terrible porque pues ella empezó a modelar desde los 2 meses de edad. Su mamá la puso ahí de anuncios de bebés y ya con los años, a los 24 años, era una modelo de pasarela exitosa. No recuerdo el nombre ahorita, pero sufrió una situación de enfermedad terrible. Tuvo una intoxicación muy severa en su sangre porque utilizó un tampón que supuestamente estaba contaminado. Y entonces, según el fabricante, no se debe usar más de, creo que 6 horas, 4 o 6 horas. Y entonces esta chava, pues por su trabajo, tuvo que durar más tiempo con él y le provocó una intoxicación terrible y entonces su sangre se envenenó y se desmayó. Y cuando la encontraron, pues ya estaban muy dañadas sus piernas. Entonces, se las tuvieron que amputar. Entonces ella tuvo la osadía, la valentía y la fuerza muy propia de las mujeres de salir adelante y empezó a utilizar prótesis y ahora es conocida como la modelo de las piernas de oro, porque son metálicas. Tiene prótesis. Y entonces a partir de entonces se ha dedicado a llevar mensajes de cuidado de la salud femenina, muy en lo particular. Y bueno, yo admiro ese tipo de situaciones. Soy admirador de lo femenino porque he tenido la fortuna también de ver de cerca ejemplos, ¿no? Y más allá de esto, más allá de ejercer el derecho de demandar a alguien que posiblemente hizo un mal producto, yo soy partidario de trabajar por dentro. Así que la calidad de la sangre depende del hígado. Entonces, la pregunta muy en específico hacia las mujeres, en este mapa, ¿dónde está la matriz? Pues en medio de agua vital, ¿no? No, fría. En realidad, todo lo que tiene que ver con la matriz, los ovarios y los senos tiene que ver con el hígado. Porque el hígado es el responsable de purificar la sangre. Y el interior de la matriz es un tejido que se llama endometrio. No es sangre propiamente, sino es un tejido. Es un tejido rico en nutrientes que se prepara para recibir un posible óvulo fecundado, de donde van a ser un ser vivo. Si ese óvulo no se fecunda, entonces ese tejido se desecha, se degrada el tejido y sale del cuerpo femenino como si fuera sangre, pero no es sangre propiamente. En teoría, el ciclo menstrual debería ser regular, o sea, cada mes, sin coágulos. Si hay coágulos es que la sangre está intoxicada. Sin cólicos, porque el cólico es que se arranca el coágulo para salir, o sea, debe de doler. Y también el ciclo menstrual regular debe ser sin cambios de humor. Si no, pues no es menstruación, es monstruación. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la emoción que afecta a esa zona? Es la ira y o la preocupación. El doctor Bach hablaba de 7 tipos diferentes de ira y 12 tipos diferentes de preocupación. O sea, en el siguiente nivel ya está más complicado el asunto de las emociones. Entonces es muy importante empezar a conocer de estos temas.
No hay secretos ya, lo que pasa es que es mucha información y hay que empezar por leerla, cuando menos, ¿no? Entonces, lo que une a estos dos elementos, la madera y la tierra, pues es la microbiota, es decir, el interior del intestino delgado. Es un organismo o un elemento que debe de contener muchísimas bacterias limpiadoras. Todos tenemos bacterias dentro del intestino. Por ejemplo, todos tenemos la famosísima Escherichia coli o E. coli. Pero la proporción entre bacterias limpiadoras y las nocivas debe ser mayor la de las limpiadoras, que son las que mantienen a raya a las otras. ¿Ok? El problema de la Escherichia es cuando esto se nivela. Y entonces esto ya no está bien. Porque la Escherichia se puede salir de la microbiota y entrar en vías urinarias y es terrible. ¿Vieron la película de Alien? Pues así es la Escherichia coli en las vías urinarias. O sea, es terrible. O sea, entonces, en lugar de estar atacando a la Escherichia coli, lo que propone la salud natural es corregir la microbiota. Lo que aquí se hace de que dentro de todo tienen una alimentación adecuada, casi no consumen carne, ¿verdad? Qué bueno, felicidades, les tocó la experiencia. Yo soy vegetariano por gusto, ¿ok? Voy para 27 años de vegetariano. Pero por supuesto que como abundantes alimentos naturales, es decir, frutas, verduras, vegetales, porque así es como se conforma una adecuada microbiota. Bueno, y el nivel más alto, pues es el de la circulación sanguínea, que tiene que ver con todo el cuerpo. El corazón la bombea, pero el hígado la filtra, la purifica, y los pulmones la oxigenan. El corazón la hace circular. Entonces, cuando la sangre sale del corazón, por este lado izquierdo, es la sangre arterial, que debe ir rica en oxígeno, rica en nutrientes y rica en endorfinas, que son las defensas. Y debe de regresar la sangre venosa, es decir, retornar el dióxido de carbono y toda la basura, todos los detritus que se forman por los procesos fisiológicos. Ya puse de ejemplo que si todos comemos proteínas de origen animal, pues se forma ácido úrico. Es una toxina, por eso debe de ser desechada y no debe rebasar cierto límite. Si se hacen un examen de sangre, pueden medir la cantidad de ácido úrico. La propuesta es que no rebase los 4 miligramos por decilitro de sangre. Debe salir por la orina. Okay. También tiene que ver con la cantidad de agua que se toma, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, a nivel emocional, la circulación de la sangre tiene que ver con el amor. Así debería ser el amor. Hay que dar amor, pero también recibir amor. Las personas que no saben dar amor tienen problemas cuando la sangre sale del corazón. Es decir, infartos, alta presión. ¿Hay algún hipertenso aquí? Eso, muy bien. Ahora, cuando se tienen problemas para recibir amor, se tienen problemas venosos. Es decir, presión baja, varices, úlceras varicosas. Así que revísenlo, ¿no? Son temas de meditación. ¿Cómo está mi calidad de amor? ¿Cómo está mi sangre? ¿Me explicó? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, seguimos entonces. Esta es la célula germinal femenina, el óvulo. Y el siguiente es la célula germinal masculina, o sea, los espermatozoides. Y repito lo que conté la otra ocasión, cuando se observan por microscopio se descubren maravillas. La primera es
que esta célula que no se mueve por sí misma, sino que primero es expulsada del ovario y después es transportada por los filamentos de la trompa de falopio hacia la matriz. Cuando se observa por microscopio, gracias a los cada vez más potentes microscopios, se puede observar que late, porque todo lo que está vivo late. Y si es chocolate, mejor. Entonces, aparentemente no está haciendo nada, pero la verdad es que está haciendo algo importantísimo, que está esperando. Es decir, está esperando que llegue un espermatozoide. De hecho, cuando una mujer está en proceso de embarazo, se dice está esperando. ¿Ok? Eso es una característica femenina. La segunda maravilla es que cuando se colocan dos óvulos de dos mujeres distintas, uno junto al otro, y se observan por microscopio, los dos están latiendo por su cuenta, pero de pronto ocurre un milagro. Uno de los dos se detiene y se sincroniza con el otro. Cuando un grupo de mujeres vive juntas, se sincronizan sus ciclos menstruales. Eso es otra cualidad femenina. La sincronicidad. Cada vez que decimos, es que esto tenía que ocurrir, eso es una cuestión femenina. Era el momento. ¿Ok? De hecho, el señor Buda recomendó aprender 3 cosas. Número 1, aprender a meditar. Segundo, aprender a ayunar. Y tercero, aprender a esperar. Quien sabe esperar es un sabio. Y sabe que todo ocurre en el momento perfecto. Es decir, sincronicidad. ¿Por qué nos encontramos? Pues porque era el momento. ¿Ok? Y la tercera maravilla es la manifestación de cuando se fecunda un óvulo. Es decir, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y de ahí nace otro ser vivo. Es el vínculo más poderoso que tenemos los seres humanos en este planetita, es con la madre. ¿Sí? Y bueno, el mito, sobre todo científico, dice que ambos progenitores aportamos la mitad del ADN para que se forme un nuevo ser, ¿verdad? Pues eso es falso y ahorita lo vamos a ver. La verdad es que por más que uno quiera, no le llega ni a los talones al amor que pueden sentir las madres por los hijos. Mi papá decía, es que las mujeres quieren al hijo desde que saben que lo tienen dentro. Y decía, y nosotros, pues, los empezamos a querer cuando ya los vemos, que sí son de verdad, y que se parezcan a uno, ¿no? Entonces a mí me buleaban mis hermanos porque decían que yo no me parezco a mi papá. Sí, resulta que yo soy el único güerito. Todos mis hermanos están como tú. Entonces, lo que pasa es que mi mamá era güera y mi papá pues era moreno. Y entonces de los 9 hermanos, el primero murió recién nacido, así que no supimos. Pero de los otros 8, yo fui el único güerito y mis hermanas, 3 hermanas güeras. Entonces decían que en mi lugar debía haber nacido una mujer, porque yo rompí también la secuencia de nacimientos, ¿no? El mayor fue varón, luego mujer, luego varón, luego mujer, luego nací yo, luego otro varón, otra mujer y otro varón, ¿no? Entonces yo rompí la secuencia. Así que yo me defendía diciéndoles, lo que pasa es que yo me parezco a mis hermanas y nosotros nos parecemos a mamá. Y los demás se parecen a un amigo de mi papá que mi mamá quería mucho. Ya con eso me la libraba, ¿no? Ok. ¿Mande? Dilo. El güerito es el único tuyo. Sí, ¿verdad? El sorullo, así dicen, ¿no? Ese es el único tuyo. Está bien.
Entonces, pues, el maestre de la Ferrer escribe que las dos principales inseguridades del varón con respecto a la mujer, número uno es no estar seguro de la paternidad. En el momento que lo escribió no existían los exámenes de ADN, ¿ok? Ahora ya se puede. Bueno, pero mencionó un segundo temor de los varones hacia las mujeres, que es la inseguridad de la satisfacción sexual hacia ellas. Así que son temas bien interesantes y bien profundos. Por eso mismo, uno puede empezar a practicar las 3 cualidades femeninas que acabo de mencionar. Aprender a esperar, aprender a crear sincronicidad y número 3, crear vínculos. Eso, mis hermanos, es lo que nos puede hacer quitarnos lo brutos. Para que quede claro, ¿no? O sea, me explico. El mito es que la mujer es el sexo débil y los hombres somos el sexo fuerte, ¿no? Pues nada más absurdo. En realidad, la mujer es el sexo fuerte y nosotros somos el sexo bruto, pero en el sentido de diamantes. ¿Ok? Somos un diamante en bruto. O sea, es necesario pulirnos, cortarnos adecuadamente, aprender a tener límites para que se demuestre la verdadera brillantez. Cuando un diamante es pulido y tratado, se convierte en un brillante y su valor se multiplica. Así que esta obra de magia, a niveles esotéricos, a niveles psíquicos, a niveles espirituales, solo pueden provenir si nosotros, en el mejor y más amplio sentido de la palabra, desarrollamos nuestro lado femenino. Es decir, si aprendemos a esperar, a crear sincronicidad y a formar vínculos. Porque quien no sabe formar vínculos, pues está aislado. Y resulta que no somos islas. O sea, mínimo podemos tener amigos. Pero también, pues evidentemente todos hemos tenido familia o tenemos familia. Y además pertenecemos a grupos, nos demos cuenta o no, estamos dentro de una sociedad. Y es importante crear vínculos a nivel de barrio, a nivel de colonia, a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de país, a nivel mundial. Ahora se habla de la globalización, ¿no? Pero ¿cómo vamos a tener buenas relaciones con otros países si aquí nos estamos peleando? ¿No? Así que, de entrada, recordemos, aquí todos somos mexicanos, ¿eh? Entonces, eso puede crear otro ambiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades masculinas? ¿Qué es lo que hacen los espermatozoides? Número 1, si se observan por microscopio, no se quedan quietos nunca. Si los espermatozoides no se mueven, es un problema de salud. O sea, en un examen, una espermatobioscopía, se mide, no solo se cuentan, sino que se mide su velocidad. Y número 3, ¿cuánto tiempo duran vivos? Los óvulos solo duran 24 horas vivos. Los espermatozoides pueden durar hasta 72 horas vivos. ¿Vas a pasar? No. Bueno. Entonces, si al hacer un examen el periodo de vida se acorta, eso es un problema en el varón. Y tiene que ver con su salud en general. Así que una cualidad masculina es moverse. Así que la mujer también cada vez es más activa. Yo platico, atiendo muchas mujeres y entonces les hablo de la importancia de hacer ejercicio. Y me reclaman, oiga, pero es que yo me paso todo el día barriendo, trapeando, lavando trastes, voy por los niños a la escuela. Le digo, con todo respeto, eso no es ejercicio. Eso es talacha.
Entonces, es muy importante que por su propia salud hagan ejercicio físico. Que corran, que caminen, que suben y bajen escaleras, que practiquen deportes, que etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez hay más mujeres en esto, ¿sí? Pero eso, por supuesto que va a mejorar la circulación sanguínea. Y si mejora la circulación sanguínea, claro que va a mejorar todo lo relacionado con matriz, ovarios y senos, y por supuesto también en el carácter. ¿Ok? La otra característica de los espermatozoides es que no es que compitan, sino que cuando tienen la oportunidad de buscar su función principal, es decir, ir en busca del óvulo, ahí sí, tratan de ser los más veloces, ¿no? De llegar primero. Hay una teoría bien interesante que habla de que incluso se ayudan, pero ahorita lo vemos. Ya estamos predestinados y los demás espermatozoides nada más nos van con cuidado. Me está leyendo el pensamiento, ¿verdad? Sí, esa es la teoría. O sea, en primer lugar, el gran misterio. ¿Por qué la mujer solo libera un óvulo? Estamos hablando en forma regular. Y el varón puede arrojar de 300 a 500 millones de espermatozoides. Pues simplemente porque al contacto con la flora vaginal se muere la mitad. Es decir, el cuerpo femenino percibe la entrada de los espermatozoides como una agresión, como un ataque. Entonces se activa el sistema de defensas y dicen, entraron un chorro de intrusos, es una invasión, ¿no? Parece el Donald Trump que decía que hay una invasión de inmigrantes porque llegaron a la frontera con Guatemala, ¿no? O sea, se vio un chorro y se espantó. Entonces, por eso los espermatozoides saben que tienen que ir contra el tiempo a buscar. A nosotros nos parece un pedacito muy chiquito, pero a nivel microscópico, pues es una distancia enorme de llegar a la matriz o hasta las trompas de falopio en busca del óvulo. Y por supuesto, durante el camino están sujetos a múltiples peligros, principalmente el sistema de defensas. Pero entonces, cuando el que le correspondía va adelantándose, se forman grupos que ya se está comprobando gracias a los microscopios, que se van formando como círculos de protección alrededor del que le toca. Y desde el punto de vista esotérico, pues son acuerdos previos. Ya no nos acordamos, pero antes de nacer hicimos tratos. Y es otro tema muy interesante en astrología, otro día lo tratamos. Pero sí, de hecho, la cadena de protección que se ha observado es que el bueno está rodeado por 12. Y luego un segundo círculo de 36. Y luego otro círculo de 72. Y luego otro círculo de 108. Y finalmente otro de 360. Entonces, si lo sumamos, es un número interesante. Otro día lo tratamos. Pero en el momento en que el espermatozoide conecta con el óvulo y lo fecunda, ahí es otra característica masculina. Como decía San José Alfredo, que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Aprender a identificar el momento. Eso es otra cualidad masculina. El que se adelanta es un problema. Por eso es un problema la eyaculación precoz, ¿no? Y el que llega tarde, como dicen, el que se fue pavilla, perdió su silla. O sea, es una característica masculina incluso considerada virtud, el saber actuar a tiempo. En base a eso se han desarrollado los sistemas de producción actuales. Se les llama sistemas de mejora continua. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gringos fueron a reconstruir el Japón que habían destruido, la industria Ford intercambió conocimiento con los japoneses. La industria Nikon
y con N al final, que se dedicaba a hacer las lentes de los submarinos japoneses. Al día siguiente de la derrota, cambiaron sus actividades para convertirse en los fabricantes de cámaras. Ahí nació la Nikon, ya como fuerza civil, ¿no? Industria civil. Y entonces intercambiaron conocimientos y los japoneses les aconsejaron a los gringos a que modificaran el sistema de producción. Desarrollaron el concepto llamado HIT. Es J-I-T de Tomás. En inglés, Just in Time. Justo a tiempo. Ellos tenían una línea de producción, los de la industria Ford, en donde construían autos, ¿sí? Pero, pues, casi al viva México, ¿no? Y entonces los japoneses les dijeron, mire, está aquí desaprovechando esta oportunidad, porque aquí hay material que no se va a usar hasta que llegue tal momento. Así que, gracias a esa comunicación, pudieron desarrollar el concepto de ordenar el suministro de materiales hasta que les correspondiera usarlo. Ni antes ni después. Eso es una cualidad masculina. HIT, Just in Time. Entonces, tiene que ver con una práctica de yoga que es, se llama Asteya, que es la práctica de la honestidad. Y tiene que ver con aprender a respetar el tiempo de todos. Así que no conviene llegar tarde. Es una falta de respeto. Pero tampoco antes. O sea, si nos citamos a las 11, si yo llego al 5 para las 11, estoy a tiempo. Si llego a las 11:15, híjole, ya hay que entrar de rodillas a pedir perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos robando el tiempo de los otros. Y eso no tiene que ver con esta cualidad masculina. ¿Ok? Para terminar esta cápsula, hablo de la siguiente cualidad masculina, que es el aprender a hacerse a un lado. Y eso es lo que destruye el mito del ADN, porque en realidad no participamos al 50% en el ADN como progenitores. En el mejor de los casos ponemos como un 25%. Así que el entender, como escribió el poeta Rafael de León, quiero ver jugueteando por las calles y el patio un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en su cabello el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Eso es más real que lo de mitad tú, mitad yo, ¿sí? De hecho, así se llama la canción. Mitad tú, mitad yo. Bueno, se llama el poema que luego hicieron canción. La verdad es que principalmente los principales rasgos que un hijo varón hereda es el color del cabello de la madre y los ojos. Y eso tiene que ver, pues, con lo principal, que son los riñones. Ya se quitó la gráfica de eso, pero todo lo que pasa en el cerebro tiene que ver con los riñones y los ojos son sensores del cerebro. ¿Ok? Ese era. Tiene que ver con los riñones. Muy bien. Entonces, resumiendo, el movimiento es una característica masculina. El just in time, justo a tiempo. Y el aprender a... Sí, a permitir que las cosas sean. Eso son cualidades masculinas. Es decir, el varón que quiera siempre estar controlando todo,